Método de autosugestión consciente, de Emile Coué, parte 1. Voy a explicarle en pocas palabras los dos principios sobre los cuales he basado mi método de autosugestión inconsciente. El primero es el siguiente: toda la idea que tenemos en el espíritu deviene una realidad en el dominio de la posibilidad. Por ejemplo, si tenemos una pierna rota e imaginamos que la pierna vuelve a crecer, naturalmente no lo hará, porque eso es imposible. Pero si sentimos un dolor en cualquier parte, si tenemos órganos que no funcionan normalmente, si tenemos ideas tristes, e imaginamos que el dolor va a desaparecer, que nuestros órganos enfermos van a funcionar cada vez mejor y mejor, que nuestras ideas tristes van a desaparecer para dar paso a ideas alegres, todo eso sucederá, porque es posible. La idea del sueño crea el sueño, la idea de insomnio crea el insomnio, la idea de crisis de asma crea la crisis de asma. La idea de crisis nerviosa crea la crisis nerviosa. La idea de migraña, justo en el día en el que estamos invitados a cenar en casa de tal o cual persona, crea la migraña en el día señalado. Cosa más sorprendente es que hay personas ciegas, sordas o paralizadas, simplemente porque ellas mismas piensan que lo son. La conclusión que podemos extraer de este primero principio es la siguiente: sí, toda idea que tenemos en el espíritu deviene realidad en el dominio de la posibilidad. Estando enfermo, imaginamos que la cura va a acontecer. Esto ocurrirá si es posible. Si no lo es, lograremos la mayor mejoría que se pueda obtener. El segundo principio es este: al contrario de lo que se piensa. No es la voluntad la primera facultad del hombre, sino la imaginación. Cada vez que hay un conflicto entre ella y la voluntad, cada vez que estamos en el siguiente estado de espíritu, yo quiero hacer tal o tal cosa, pero no la puedo hacer. Siempre es la imaginación que predomina. No solo no hacemos lo que queremos, sino que hacemos precisamente lo contrario de lo que queremos. Cuanto más se esfuerza en dormir una persona que no duerme por la noche, más se sobreactiva. Cuanto más queremos recordar del nombre de doña quien sea, más se nos escapa. En algunos casos, cuanto más queremos evitar reír, más nos reímos. Cuanto más quiere evitar tartamudear el tartamudo, más tartamudea, etc. ¿Cuál es el estado de espíritu de estas personas? En estos distintos casos, quiero dormir pero no puedo. Quiero encontrar el nombre de doña quien sea, pero no puedo. Quiero evitar reír, pero no puedo. Quiero evitar tartamudear, pero no puedo. Véanlo, es siempre yo no puedo. La imaginación, que predomina sobre yo quiero. La voluntad. Así pues, es ella la primera facultad del hombre, y no la segunda. El conocimiento de este hecho es extremadamente importante. Y si sabemos aprovecharlo, podemos, gracias a ella, convertirnos en maestros de nosotros mismos. También es gracias a ella que mi método da mejores resultados allí donde los otros han fallado. Parte 2. Tiene que saber que dentro de nosotros existen dos seres bien distintos: el ser consciente y voluntario que conocemos, y que creemos que es el que nos guía. Detrás de este, hay un segundo, el ser inconsciente, o subconsciente, o imaginativo. No le prestamos atención y nos equivocamos, pues es, precisamente, este segundo yo quien nos guía tan acertadamente, moral y físicamente. Todos tenemos un corazón, estómago, riñones, hígado, etc. Nadie puede actuar sobre esos órganos a través de su voluntad. No obstante funcionan, incluso durante la noche cuando nuestro consciente duerme. Y si funcionan, es que lo hacen bajo la influencia de una fuerza, la del inconsciente. No solo este preside las funciones de esos órganos, sino también las de todas de nuestro cuerpo y de nuestro ser moral. Si es el inconsciente el que nos guía, y nosotros aprendemos a guiarlo, entonces, aprendemos a guiarnos a nosotros mismos. Mostrar cómo. Es mi papel. Ahora le ruego que cierre los ojos y escuche lo que voy a decirle, y que los abra cuando se lo diga. Cierre los ojos y dígase que todas mis palabras van a fijarse, grabarse en su espíritu y que siempre se quedarán fijadas, grabadas, incrustadas allí, y que usted mismo y su organismo tienen que obedecerlas. Le digo que a partir de ahora todas las funciones de su cuerpo se desarrollarán cada vez mejor, principalmente las del tubo digestivo. 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. Tendrá hambre, por ello, comerá con placer, aunque sin comer demasiado, pero tendrá cuidado de masticar bien los alimentos. Con esas condiciones la digestión se hará fácilmente. La sensación de pesadez, de molestia e incluso de dolor que pudiera sentir, desaparecerán poco a poco.
Si tiene enteritis, constatará que irá disminuyendo gradualmente, naturalmente. Al hacerse bien la asimilación, la digestión se hará cada vez mejor. Y, por eso, se tornará cada día más y más fuerte, y más vigoroso. Además, la sensación de cansancio y de fragilidad que pudiera sentir, desaparecerá, dando paso a una sensación de fuerza y de vigor que aumentará día tras día. Por lo tanto, si está un poco anémico, su anemia también desaparecerá, arrastrando con ella todas las molestias que suelen siempre acompañarla. Parte 3. Esta noche, mañana por noche y cada noche tan pronto quiera dormir, dormirá hasta la mañana siguiente, hasta la hora que haya fijado para despertarse. Disfrutará de un sueño profundo, calmo, tranquilo, sin pesadillas. Y, cuando se despierte, se sentirá totalmente fresco y en buena disposición, mientras la digestión, la asimilación y el sueño se desarrollan normalmente. En el caso de que sienta un poco de nerviosismo, irá desapareciendo, dando paso a una sensación de calma, de intensa calma, que le permitirá progresivamente ser maestro de sí mismo, tanto desde el punto de vista físico, como moral. Por fin, y sobre todo, si hasta hoy ha sentido una cierta desconfianza hacia sí mismo, le digo que, a partir de ahora, esta desconfianza va gradualmente a disminuir, dando paso a una sensación de confianza en sí mismo que le dará capacidad para hacer, no solo bien, sino incluso muy bien, todas las cosas que desea hacer, en la medida no obstante, que sean razonables. Así pues, cada vez que desee hacer algo razonable, una cosa que esté dentro de sus obligaciones, parta siempre del principio que esa cosa es fácil, desde el momento que es posible, y en esas condiciones, esa cosa deviene fácil cuando sería imposible para otros, si la hubiese considerado como tal. Consecuentemente las palabras, difícil, imposible, no puedo, es más fuerte que yo, no puedo evitar, desaparecen completamente de su vocabulario. Esas palabras no son francesas, ¿me entiende? Esas palabras no son francesas. Se lo repito, lo que es francés, eso es fácil, yo puedo. Con esas palabras se logran prodigios. Los que sientan un dolor en cualquier parte del cuerpo, en el pie, en las rodillas, en la espalda, en el costado, no importa dónde, yo les digo que a partir de ahora, la causa de este dolor, se llame artritis o con otro nombre, va a disminuir y desaparecer poco a poco dentro de lo que es posible. Naturalmente, desapareciendo la causa, los efectos que ella determina desaparecerán en la misma proporción, y cada vez que este dolor reaparezca, usted lo hará desaparecer inmediatamente, utilizando el procedimiento siguiente: aíslese todo lo posible, siéntese, cierre los ojos, y mientras pasa ligeramente la mano por su frente, si se trata de cualquier asunto moral, o en la parte dolorosa, si se trata de cualquier asunto físico, repita rápidamente moviendo los labios, las palabras se pasa, eso se pasa, etc., lo más rápidamente posible, incluso farfullando, no importa. Lo que importa es pronunciar esas palabras bastante rápido para impedir que la idea contraria penetre en su espíritu. Al cabo de algunos segundos el dolor habrá desaparecido. Hágalo de nuevo cada vez que el dolor reaparezca. En todos los casos su inconsciente hará lo necesario para lograr todo lo que es posible alcanzar. Parte 4. Le he dado buenos consejos. Ya he hecho mi parte. Así pues, ahora le toca hacer la suya. Es lo más importante, durante toda su vida. Entiéndame bien, tanto tiempo como usted viva, cada mañana antes de levantarse, cada noche, en cuanto esté en la cama, cierre los ojos, y repita 20 veces seguidas, moviendo los labios lo bastante alto como para oír sus propias palabras, sin intentar pensar en lo que está diciendo. Si lo piensa, está bien, y si no, sigue estando bien, y contando mecánicamente con un cordoncito, con 20 nudos, la frase, todos los días, en todos los aspectos, voy de mejor en mejor. Hay dentro de esta frase 5 palabras importantes. Son las palabras en todos los aspectos, valen para todo, tanto para los aspectos físicos, como morales. Por eso es innecesario darse autosugestiones particulares, ya que cada una está incluida en las palabras, en todos los aspectos. Pero, lo que le recomiendo especialmente es que se dé esa autosugestión, de modo sencillo, infantil, mecánicamente y, sobre todo, sin esfuerzo, tal cual como lo que sigue: todos los días, en todos los aspectos, voy de mejor en mejor, todos los días,
en todos los aspectos, voy de mejor en mejor, todos los días, en todos los aspectos, voy de mejor en mejor, etc., como si recitara una letanía. La repetición, a través del oído, hace penetrar mecánicamente en su inconsciente la frase que es una idea, todos los días, en todos los aspectos, voy de mejor en mejor. Usted ha visto con los ejemplos que le he dado que, en cuanto tenemos una idea en el espíritu, esa idea se hace realidad en el dominio de la posibilidad. Así pues, si pone bien en su mente, todos los días, en todos los aspectos, voy de mejor en mejor, cada día, en todos los aspectos, usted irá de mejor en mejor. Además, como ya le he dicho, cada vez que durante el día o la noche siente un mal físico o moral, dígase a sí mismo que lo hará desaparecer. En ese momento, aíslese tanto como le sea posible, cierre los ojos, y pasando la mano por su frente para un mal moral, o en la parte dolorosa, para un dolor físico, repita de forma extremadamente rápida, moviendo sus labios, las palabras eso se pasa, etc., durante todo el tiempo que sea necesario. Con un poco de hábito, el dolor físico o moral desaparecerá al cabo de algunos segundos. Hágalo cada vez que lo necesite. Requisitos de la autosugestión. La autosugestión puede producir con toda certeza este condicionamiento positivo y profundo de la personalidad, pero solo a condición de que esté bien hecha. Que nadie se haga falsas ilusiones creyendo que mediante la sugestión podrá transformarse en un abrir y cerrar de ojos. La autosugestión, como toda técnica de acción profunda, es laboriosa, exige un largo aprendizaje de la técnica y una decisión perseverante a toda prueba, al igual que las demás técnicas mayores, requiere que, literalmente, uno ponga en ella toda el alma, esto es, que invierta en ella todo su talento, todo su deseo, interés, entusiasmo, energía y perseverancia, porque solamente con la concurrencia de todos estos factores podrá atravesar la barrera de las resistencias interiores y conseguir que las ideas semilla lleguen a depositarse en lo más profundo del inconsciente, condición esta indispensable para su acción neutralizadora. Los requisitos esenciales que ha de reunir la práctica correcta de la autosugestión o del autocondicionamiento podemos resumirlos en los puntos siguientes. A. Ha de basarse estrictamente en la verdad positiva. Eso significa que la idea que utilizamos para implantarla en el subconsciente ha de reflejar un aspecto positivo de nuestra realidad, energía, afecto, tranquilidad, iniciativa, etc. Hay que evitar la forma negativa puesto que el inconsciente responde más al sustantivo que al adverbio. Si por ejemplo utilizara la frase, no quiero tener miedo, en el inconsciente se evocaría más fácilmente la emoción del miedo, que precisamente se trata de superar, que la idea de negación significada en las palabras, no quiero. Pero además hay que procurar que en la formulación de la idea no haya ninguna contradicción con la experiencia real. Por ejemplo, si yo digo, soy valeroso y decidido, pero mi experiencia me dice que en la actualidad yo no soy nada de eso, aunque las palabras utilizadas tendrían utilidad para el inconsciente. La mente consciente en cambio protestaría por la mentira implicada en la frase y esto podría actuar como contrasugestión. En cambio, si digo, me gustaría ser valeroso y decidido, o, quiero llegar a ser valeroso y decidido, el inconsciente recibe el mismo mensaje y la mente lógica no puede protestar ya que esto está de acuerdo con la realidad. B. La idea ha de referirse a una cualidad básica. Aunque la autosugestión puede hacerse con cualquier clase de cualidades, es preferible trabajar con una cualidad fundamental. Por dos razones, porque al conseguir la cualidad básica obtenemos al mismo tiempo las que de ella se derivan, y porque las cualidades básicas despiertan una resonancia más profunda y más estable, pudiéndose trabajar con mayor efectividad. C. La idea ha de formularse de un modo simple y claro. Si puede resumirse en dos palabras, no hay que utilizar 3 o 4. Cuanto más concisión y precisión en la idea utilizada, mayor poder incisivo tendrá. Es necesario que la idea se complemente con la representación mental o imaginación, lo más clara posible, de la forma concreta con que el sujeto se comportaría si tuviera ya incorporada tal calidad. D. Se ha de trabajar con la misma idea durante un tiempo mínimo de 3 meses. El efecto del condicionamiento se refuerza con la repetición. Si se trabajara con 2 o más ideas, la eficacia quedaría evidentemente repartida entre todas ellas. El machacar sobre el mismo clavo acelera su penetración, y esto se ha de respetar de tal modo,
que incluso las palabras que se utilizan para expresar la idea a sugerir han de conservarse las mismas durante este tiempo mínimo de 3 meses, resistiendo toda tendencia al cambio. La idea sugerida ha de ir acompañada de la resonancia afectiva que aquella evoca. Este es uno de los requisitos más importantes. La mente consciente, en su actividad normal y por mucho que se esfuerce, no puede penetrar hasta el inconsciente por impedido la barrera de las resistencias del sistema de control y censura. Pero una de las formas relativamente fáciles de conseguir esta penetración de una idea hasta el fondo consiste en asociada a una sensación, a un sentimiento o a un impulso que, como sabemos, siempre surgen de nuestros estratos profundos, cuando queremos actualizar en nosotros una cualidad básica, por ejemplo la energía del carácter. La simple idea de esta cualidad despierta en nuestro interior una especial sensación y un sentimiento eufórico de energía. Pues bien, es preciso abrirse a tales resonancias afectivas y aprender a sentirlas más y más. Y al mismo tiempo que se formula la idea quiero tener más energía de carácter una y otra vez, sentir esta resonancia del modo más profundo posible. La representación mental junto con la resonancia afectiva han de mantenerse vivas durante el máximo tiempo posible, porque el poder de penetración de la idea aumenta proporcionalmente al tiempo que se consigue mantener la mente en la misma dirección. Y este aumento de penetración no es del orden de una progresión aritmética, sino que más bien parece ser el de una progresión geométrica. Otros requisitos menos importantes son la frecuente repetición de las sesiones de autocondicionamiento, por lo menos 2 sesiones de 10 minutos al día, y la conveniencia, sobre todo al principio, de repetir la idea en voz alta, aunque no necesariamente fuerte, y con lentitud, para facilitar la claridad de la representación y la evocación del sentimiento. Las condiciones materiales de esta práctica consisten tan solo en sentarse cómodamente, pero procurando que la espalda y la cabeza se mantengan en línea recta, y cerrar los ojos. Es conveniente un estado de tranquilidad mental, emotiva y física, aunque evitando el caer en un amodorramiento. Por el contrario, la mente ha de conservarse en todo momento perfectamente lúcida. Quien haya practicado las primeras fases de la relajación general consciente conseguirá el estado ideal sin ningún esfuerzo. Una vez en esta disposición el ejercicio consiste simplemente en ir repitiendo la frase elegida, de acuerdo con todos los requisitos indicados. Cada cual ha de buscar personalmente cuál es la cualidad más importante que le conviene actualizar en su caso particular. Y una vez encontrada esta cualidad, buscar las palabras concretas que mejor expresan esta cualidad tal como él la concibe. Pero recuérdese que una vez escogida la frase no la ha de modificar, ni aun en el caso de que después crea que le iría mejor otra, solo a título de sugerencia. Damos a continuación algunos ejemplos de frases que pueden servir como ideas, semilla para la práctica de autocondicionamiento. Quiero tener más alegría y optimismo. Deseo sentirme más sólido y seguro. Cada vez quiero sentirme más decidido. Quiero ser más amable y comprensivo. Deseo sentir auténtico interés por los demás. Quiero ser más sincero. Conseguiré abrirme más al amor. Deseo estar siempre tranquilo y atento. Quiero que mi mente trabaje bien y más deprisa. Yo soy energía. Dios es amor desde el fondo de mi corazón. Dios es poder desde el fondo de mi ser. Otras aplicaciones del autocondicionamiento. Ya que estamos estudiando este tema, podemos señalar, incidentalmente, que también puede aplicarse el autocondicionamiento a cualquier situación concreta que uno quiera afrontar con una actitud predeterminada. Por ejemplo, si usted ha de tener una entrevista realmente muy difícil o muy importante, en la que teme no poder actuar con el aplomo y la tranquilidad que tanto le convendrían, entonces puede usted condicionarse previamente para que llegado el momento actúe de modo automático en la forma deseada. Para ello, 4 o 5 días antes de la entrevista empiece a practicar el ejercicio siguiente. Por la noche, cuando ya esté en la cama, visualice o imagine del modo más preciso que pueda a la persona con quien se ha de entrevistar. Imagínesela con toda claridad gesticulando y hablando tal como si la tuviera delante. Ahora evoque usted en su interior la actitud y el estado de ánimo que más le gustaría tener en el momento de la entrevista. Procure sentir ese estado de seguridad, aplomo y optimismo del modo más vívido posible, y manteniendo ese mismo estado, véase a sí mismo hablando con su interlocutor. Asocie el estado eufórico con su sensación de estar hablando cara a cara con él. Es preciso que la vivencia sea intensa y sostenida, y también que la imagen de la situación sea clara y real. Si no puede evocar fácilmente el estado positivo,
Olvide por completo de momento el personaje en cuestión y busque en sus recuerdos alguna ocasión en que haya tenido tal estado de ánimo de modo particularmente intenso. Dedíquese el tiempo que sea necesario para centrarse en este recuerdo y en la vivencia correspondiente. Una vez lo haya conseguido, procurando mantener la misma vivencia de satisfacción, imagínese hablando con la persona de referencia. ¿Cómo se ve? Se trata de asociar, por el simple hecho de mantenerlos juntos, el sentimiento y la actitud positiva con la imagen concreta de la situación. Esto hay que repetirlo a diario durante 4 o 5 días. Cuando se encuentre después en la situación real, comprobará que sin el menor esfuerzo y sin necesidad de proponérselo, se encontrará actuando y reaccionando con la actitud eufórica para la que se ha condicionado. De forma parecida podrá condicionarse para producir en usted en el momento que lo desee cualquier actitud y estado de ánimo que usted mismo haya previamente elegido, desde el simple hecho de despertarse a voluntad a una hora prefijada, hasta el estado permanente de la más alta elevación interior que uno sea capaz de desear. Puede conseguirse con absoluta seguridad, si se trabaja suficientemente en ello. El autocondicionamiento es, pues, la técnica que nos permite llegar a ser los dueños absolutos de nuestros estados internos. El poder de la autosugestión en la superación personal. La autosugestión brinda grandes beneficios en la superación personal siempre y cuando las órdenes y barra diagonal o pensamientos que se envían directamente a la mente, DIM positivos. Cuando tú deseas lograr el éxito en tu vida en cualquier escala o cuando deseas tener una mejor calidad de vida, o de pronto deseas superar todos los miedos y temores que te han acompañado por mucho tiempo, o si quieres salir de deudas por ejemplo, empiezas a enviar órdenes expresas en forma de imágenes a tu mente para que éstas se anclen allí y frecuentemente tú piensas y repites una y otra vez las escenas en las que te gustaría estar. Estás practicando la autosugestión. Consejos para fortalecer y desarrollar la autosugestión. Primero que todo debes concentrarte en lo que realmente deseas. Debes elegir siempre una situación positiva, una imagen, causa, hecho o situación mental positiva que anhelas tener y vivir. Piensa siempre en imágenes de éxito y logros. Una vez que logres hacer esto, debes enfocar toda la energía de tu mente en que ya estás disfrutando realmente de esas cosas que tanto deseas. Elimina de tu vocabulario y de tu pensamiento que el poder de tu concentración es débil. Reemplaza esta expresión negativa con algo así como no me cuesta ningún problema concentrarme y enfocarme en un proyecto. Lo anterior no es difícil, solamente debes practicar diariamente. La manera de enfocarte y concentrarte es enfocando toda la energía en un solo pensamiento. Dice el Dr. Camilo Cruz que te convertirás en aquello que piensas constantemente y esto es cierto, ya está comprobado. Esta es el arma más poderosa. Este es el tan llamado secreto de muchos. Define claramente muy bien la meta, el proyecto, el propósito y todo aquello que deseas alcanzar y repite tantas veces como puedas en tu mente y decláralo con tu voz, que todo eso se hará realidad. Inclusive, fija fechas límite. Funciona. No pienses en palabras, piensa en imágenes. En tu mente, disfruta de las vacaciones que tanto deseas, del carro con el cual has soñado, del puesto en la organización en que has querido trabajar, de ver tu billetera abundante de dinero, de ver que ya no tienes deudas. Esto, tarde o temprano, será tu realidad. Todo lo anterior equivale a combinar la autosugestión y la autovisualización, es decir, verse, ser y actuar como si ya lo fueres y disfrutar de las cosas como si ya las tuvieras. Aplica esta técnica de superación y autoayuda y verás que en poco tiempo empezarás a lograr cosas que antes no habías podido lograr. Será inevitable que alcances una mejor calidad de vida y que tengas prosperidad en todo sentido. Forja este hábito de éxito en tu mente, que sea parte de ti. Cualquiera de nosotros tiene la experiencia de tener su yo localizado en la cabeza y en ocasiones parece que se traslada al plexo solar, es decir, la zona del corazón. Esta sensación corresponde a nuestras dos maneras principales de actuar, la razón y la emoción. Pero aparte de estas sensaciones también tenemos otras que vienen de distintas partes del cuerpo y que reclaman nuestra atención. Una de ellas son los dolores. Un dolor hace que nuestra atención se focalice en la parte dolorosa y reclama atenciones para eliminar la molestia. El dolor tiene esa misión principal, la de manifestar una queja de forma contundente. Para las personas que estudian el psiquismo humano y que han avanzado más en estas observaciones, dicen que detrás de un dolor hay siempre mucho más. Y que según dónde y cómo aparezca el dolor, nos está manifestando distintos estilos de carencias.
De ahí que detrás de cada enfermedad exista un origen psicosomático, pero hay otras llamadas de atención cotidianas. Por ejemplo, nuestro estómago nos reclama comida y se encarga de transmitir una sensación de apetito, acompañada muchas veces del característico ruido de tripas que nos señala que la hora de comer está llegando. Eugene T. Gendlin, profesor de psicología en la Universidad de Chicago, y fundador de la revista Psychotherapy, Theory, Research and Practice, creó el sistema de focusing para poder dialogar con nuestra inteligencia interna repartida. Básicamente el entrenamiento consiste en sensibilizarnos lo suficiente para captar señales que nos envía el cuerpo y que antes del entrenamiento nos pasaban desapercibidas. En definitiva, oír las demandas internas de nuestro ser METODOS y NDIRSTOS. Podríamos decir que el focusing es un método directo de comunicación con la inteligencia distribuida. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido muchos otros. La utilización de un péndulo como punto a focalizar la respuesta o bien la escritura automática EC. En esta misma web puede encontrar otros artículos referentes a estas técnicas. Métodos biofeedback de coherencia cardíaca. Un método auténticamente revolucionario es la utilización del llamado espectro de frecuencia en el equipo Straspower. Modelo Profesional Plus. El equipo utiliza la fórmula matemática denominada derivada de Fourier. Este descubrimiento matemático permite clasificar la secuencia de distintas frecuencias de la variabilidad cardíaca, VFC, en distintos grados. Por ejemplo, 0,1 hercios, más de O, 2 hercios o menos de O, 1 Hz. El resultado es una curva en forma de campana que nos indica qué tipo de frecuencia está siendo más repetida. La gráfica está cambiando constantemente, pues el aparato proporciona el cálculo en tiempo real. Eso hace que tengamos una gráfica que baila constantemente motivada por los distintos cambios del corazón. Literalmente estamos ante una manera de expresarse el corazón. Si estamos contentos y activos creativamente, enseguida la curva crece y crece, gravitando principalmente sobre la frecuencia de 0,1 hercios. Si nos surge una preocupación, la curva decrece y se desparrama por otras frecuencias, dando un dibujo distinto. Espectro de frecuencia cardíaca. Un día, realizando distintos ejercicios, contemplé que mi corazón daba respuestas de acuerdo o descuerdo según las cosas que pasaban por mi cabeza. El dialogar con el corazón se hacía realidad, pero esta vez no era una sensación interna, ni había un elemento intermedio, como un péndulo para dialogar. Era un aparato de biofeedback que me acercaba al corazón, a ese corazón tan abandonado, en comparación con otras partes del cuerpo. A veces nos damos masajes, o ponemos atención en una parte del cuerpo, quizá los pies después de una caminata, o hacemos unas fricciones en el cuello, pero el corazón que trabaja 24 horas al día es el gran olvidado. Así que esa comunicación con mi corazón me resultó muy grata y pienso seguir profundizando en ese aliado con el que me he reencontrado y al que hasta ahora había ignorado. Nuevas experiencias. En estos momentos estamos realizando nuevas experiencias que nos permitan modular mejor ese lenguaje de conformidad o disconformidad del corazón con las propuestas que hacemos. Oír al corazón es una práctica que les va muy bien a las personas triunfadoras, que les resuenan ciertas propuestas de negocio mientras que le rechinan otras. Y todo ello en contra de los analistas que aconsejan lo contrario, porque han seguido los dictámenes de la razón y no del corazón. Tenga en cuenta la cantidad de funciones del cuerpo que se realizan de forma inconsciente. Gracias a este mecanismo automático usted puede conducir, estudiar y otras tareas. El gran piloto automático regula las funciones corporales mientras usted se entrega felizmente a su tarea. No nos preocupa saber si el subconsciente es extracorpóreo, está en alguna parte del cerebro o del corazón. Lo que sí sabemos es que funciona y que nos permite un diálogo más fluido, que a medida que lo vamos forzando incremente la intuición de forma progresiva y automática. Esta emoción interna te permite saber que nuestro yo cuenta con nuevos amigos. Uno de ellos es el corazón, al que no solo consideramos como una bomba para mover la sangre, sino que tiene importantes conocimientos que siempre me ha querido transmitir, pero que por mi desconocimiento yo no podía oír. Para la realización de las experiencias anteriores o la aplicación de distintas técnicas terapéuticas, el modelo Plus tiene una función especial para ver el espectro de frecuencia en tiempo real. La imagen se puede poner en color gris, azul o multicolor para facilitar la visión del tipo de frecuencia en que se reparte. Distintos ejercicios, además de lo escrito arriba, se pueden aplicar, siendo de mucha utilidad para las sesiones de psicoterapia.
aunque tal como he dicho, mi admiración principal es la de poder dialogar con la parte inteligente de mi corazón, o como dicen otros con el cerebro del corazón. Por psicovegia el subconsciente. La palabra hipnosis no suele gozar de mucha popularidad. Se ha vertido mucha información falsa sobre los poderes de la hipnosis, especialmente en actos que iban contra la voluntad del sujeto. La idea de que el sujeto no recuerda nada de lo sucedido añade un temor más al hecho de no controlar la situación. Los espectáculos de hipnosis refuerzan la imagen de todo esto, y distintas leyendas urbanas diversas dan su toque especial. Por otra parte, la medicina oficial no utiliza mucho esta técnica porque requiere tiempo y dedicación, cosa que la industria farmacéutica no comparte, pues va en contra del rendimiento. Lo que le proponemos es una fórmula de autohipnosis que le va a hacer no depender de nadie. En muchas ocasiones usted se ha hipnotizado sin saberlo. ¿Cuántas veces ha ido por la carretera de noche y se ha quedado muy relajado mirando la raya discontinua de la carretera? En esa ocasión estaba auténticamente hipnotizado, pero no había peligro, porque el subconsciente vigila y le hubiera sacado de ese estado. Estamos hablando de hipnosis y no de sueño. El cansancio excesivo produce deseo de dormir. En este estado, aunque el subconsciente emita una señal de peligro, el cuerpo no la oye porque no está rindiendo normalmente. A pesar de ello, el subconsciente trabaja denodadamente y logra mantener en alerta a la mayoría de las personas en situaciones de peligro. Otra situación de hipnosis natural es la contemplación de una vela, o la lumbre de una chimenea. En esos casos no podemos apartar la mirada de la llama. Sabemos que estamos despiertos, pero con una agradable aureola de relax dentro de nosotros. Podemos oír lo que sucede en la habitación, o incluso seguir la conversación de otros, pero nos resulta muy fatigoso responderles. En estos casos la autohipnosis nos coloca en una predisposición especial para llegar a acuerdos con nuestro subconsciente. La hipnosis es una forma de acceder a dar órdenes directas, para que posteriormente las ejecute. Grabando mensajes en CD, cassette u otro medio. Es importante que se familiarice con el trato a su subconsciente. Por eso una sesión de autohipnosis puede ser de gran interés. Dos formas distintas, o bien directamente o por medio de un cassette. Para hacerlo directamente se tendrá que memorizar un guión. No es necesario aprenderse los textos de memoria, pero sí unas pautas de lo que va a ir diciendo. Ir diciendo no es hablar en voz alta. Eso no es necesario. Basta con que diga las palabras interiormente. Puesto que estamos hablando de autohipnosis, la otra opción es la grabación. Sirve cualquier cassette u otro sistema de grabación. Si dispone de un interruptor con reloj, puede programarlo a una determinada hora y el cassette se pondrá en marcha estando usted en la cama. Generalmente los cassettes se desconectan solos al final de la reproducción. Pero si quiere estar más tranquilo, el mismo reloj interruptor puede cortar la corriente al final de los minutos que haya programado. Para iniciar la sesión se sentará en una butaca o en la cama. Si dispone de una vela sobre una palmatoria, enciéndela, pues será un punto fijo que ayuda a producir un efecto hipnótico natural. Procure que no le interrumpan y evite los ruidos. Después inicie el proceso, bien mentalmente o poniendo en marcha el cassette. A continuación le indicamos un texto guía para que pueda grabarlo. Mira fijamente la llama de la vela. Contempla cómo tintinea. Su ondulación produce cansancio. Un cansancio grande, muy grande. El mirar la vela produce somnolencia. Es una sensación muy agradable. Te apetece sumergirte en la atmósfera relajante que produce la llama de la vela, porque vela significa sueño. Te entra un sueño muy agradable. Tus extremidades te pesan enormemente. Son como de plomo. Siente cómo se hunden en el suelo. Nota la sensación de estar como clavado en el suelo. Es como si te hubieras dejado caer desde una altura y te hubieras empotrado en el suelo. No te deseas mover, porque estás muy a gusto, y los ojos te pesan enormemente y deseas cerrarlos. Te cuesta mucho mantenerlos abiertos. La llama te produce un agradable sueño. Cierras los ojos. Los párpados caen pesadamente y se quedan como soldados. Sin desearlos abrir de nuevo, usted podrá más adelante agregar otros textos. Lo importante es que pierda el miedo a tratar con su subconsciente, porque al fin y al cabo es usted mismo. Solamente le indico algunas pautas a tener en cuenta. No de órdenes en negativo. Es decir, el subconsciente entiende mucho mejor. Todo mi ser va a ser regenerado por el descanso, que decir, no vas a permitir la entrada de enfermedades. 2. No haga una lista de órdenes excesivas. Un objetivo único con un mensaje único es lo ideal. No crea que esto puede ser la lista de regalos de Navidad.
3. Recuerde que el subconsciente entiende las cosas literalmente. Diríjase a él, como a un niño. No trate de razonar sus órdenes. No lo necesita. 4. La aceptación de ideas para que el subconsciente actúe en consecuencia. Es un proceso lento. Por eso es preciso repetir con frecuencia los mismos mensajes con palabras diferentes. Poco a poco el mandato se impregnará y se pondrá en marcha los mecanismos oportunos, sobre los que usted ya no tiene un control directo. Exploración del subconsciente. Resumen. Ahora tiene una idea más cercana de lo que es el subconsciente y cómo tratar con él. Los métodos descritos le pueden proporcionar información sobre partes que usted no conoce o bien puede instalar una nueva orden para que el subconsciente actúe adecuadamente. No le aconsejo que explore el subconsciente para revivir hechos traumáticos. Para ello es preferible que acuda a un experto, pero al menos le indicamos los motivos por los cuales el subconsciente puede haber hecho alguna grabación indeseable y que puede ser el origen de problemas. Un motivo son los conflictos internos. Una lucha entre el debo de y los acontecimientos reales en los que actuó contrariamente a mi pensamiento. Esto origina contradicciones que pueden llegar al subconsciente y quedar grabado como mensajes contradictorios. Aceptación literal del mensaje. El subconsciente acepta las palabras literalmente. En una época infantil los mensajes se graban mejor. Así que si alguien oía en su casa frases como, aquella mala decisión, me produjo un mal sabor de boca, no es de extrañar que esa persona tenga problemas de estómago, cada vez que es consciente de tomar una mala decisión. Hechos vivenciados. Las vivencias negativas que no superan la racionalización, pueden quedar marcadas. Son las malas vivencias infantiles, especialmente las que representan este capítulo. La sugestión. La publicidad actúa sugestionando una y otra vez, e incluso asocia ideas con imágenes. Alguna de estas asociaciones puede que sea tan fuertes que se queden grabadas en el interior. El efecto sugerente de la palabra es muy potente, y puede lograr hacer que alguien se encuentre mal, si varias personas se lo dicen de forma convincente. El autocastigo es otra de los motivos de problemas. La culpa es un sentimiento muy arraigado. Si el subconsciente capta la idea de que es necesario un castigo, aunque racionalmente lo neguemos, va a manejar las fuerzas oportunas para que así ocurra. Palabras del autor: nadie nos puede mejorar si no deseamos mejorar. El lenguaje de Dios. La ciencia perdida de la oración y de la profecía. Las antiguas tradiciones sugieren que el efecto de la oración procede de algo que no son las palabras en sí mismas. Quizás esta sea la razón por la que haya tanta gente que parezca haber perdido la fe en la oración. Tras las revisiones de la Biblia en el siglo IV, los detalles subyacentes al lenguaje de la oración se fueron perdiendo gradualmente en las tradiciones occidentales, dejando solo las palabras. En esta era, muchos empezaron a creer que el poder de la oración residía solo en la palabra hablada. Las revelaciones de los textos anteriores al siglo IV, sin embargo, nos recuerdan que no hay códigos mágicos en las vocales y las consonantes que nos abran las puertas a reinos olvidados. El secreto de la oración trasciende las palabras de alabanza, los encantamientos y los cantos rítmicos de los poderes que son. Mediante textos como los manuscritos del Mar Muerto, se nos invita a vivir la intención de nuestra oración en nuestras vidas, pues si las palabras solo se repiten con los labios, son como una colmena muerta, que no da más miel. En el lenguaje esenio se hace referencia a los ángeles de muchas formas. Una de ellas es como fuerzas o poderes. Nota de la T, expresarlo infable. El poder de la oración reside en una fuerza que no se puede describir ni transmitir como la palabra escrita. Son los sentimientos que sus palabras evocan en nuestro interior. Es el sentimiento que ponemos en nuestras oraciones el que nos abre la puerta e ilumina nuestro camino hacia las fuerzas visibles e invisibles. Aunque, con frecuencia, otras referencias antiguas hacen alusión a este aspecto de nuestra comunión con la creación. El abad del Tíbet nos confirmó el elemento del sentimiento en la oración durante nuestra audiencia privada. Respecto a mi pregunta sobre lo que les estaba ocurriendo interiormente a los monjes y a las monjas cuando contemplábamos la expresión exterior de sus oraciones, el abad respondió con una sola palabra: sentimiento. Las expresiones externas de la oración que presenciamos en los monasterios del Tíbet eran una manifestación de los movimientos y sonidos que utilizaban los monjes y las monjas para crear los sentimientos en su interior. El abad llevó su respuesta todavía un poco más lejos cuando nos dijo que el sentimiento era algo más que un factor en la oración. Hizo hincapié en que el sentimiento es la oración.
A través de la comunión con los elementos de este mundo, se nos abren las puertas a los grandes misterios de la vida, a la oportunidad de ver lo invisible, escuchar lo inaudible y expresar lo inefable. La oración en su forma más pura no tiene expresión externa, aunque podamos pronunciar una secuencia de palabras prescrita que nos ha sido transmitida de generación en generación. Esta ha de originar un sentimiento dentro de nosotros, para que llegue al mundo que nos rodea. En el mejor de los casos, cualesquiera que sean las palabras que escojamos para recitar nuestras oraciones en voz alta, solo serán una aproximación al sentimiento interior que intentan describir. ¿Cómo pudieron los grandes maestros hace 2000 años enseñar estos sentimientos? ¿Cómo podemos compartirlos hoy en día? Muchas veces, cuando me piden que hable a grupos sobre la oración, surge una pregunta que me recuerda a una conversación que tuve hace años con mi madre. Una tarde, mientras hablábamos por teléfono entre breves visitas y a través de varias zonas horarias, yo estaba compartiendo mis impresiones acerca de un nuevo taller que había preparado sobre la compasión. Cuando le di mi definición de oración que comprendía sentimiento y emoción, mi madre me hizo una pregunta que me han hecho muchas personas desde aquel día en muchas y diversas situaciones. Abierta e inocentemente, me dijo sin más, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Siempre había pensado que eran lo mismo. Sentía curiosidad por escuchar la visión de mi madre sobre estas, a veces, confusas experiencias que desempeñan un papel tan importante en nuestras vidas, como cabía esperar. Su explicación se asemejaba a las definiciones comúnmente aceptadas en la actualidad en Occidente. Por ejemplo, algunos diccionarios consideran ambas palabras casi sinónimas y usan cada una de ellas para definir a la otra. En The American Heritage Dictionary of the English Language, la palabra sentimiento es definida como un estado emocional o disposición, una emoción tierna. En el mismo texto, emoción la definen en un sitio como sentimiento fuerte, y en otro como sinónimo de sentimiento. Aunque estas definiciones puedan servir a los propósitos de nuestro mundo actual, los antepasados hacían una distinción. Además, aunque íntimamente relacionados, pensamiento y sentimiento se consideran elementos sin conexión, claves, que se pueden utilizar para realizar un cambio en las condiciones externas, en nuestro cuerpo, nuestro mundo y más allá de este, como arriba. En un relato de hace 20 siglos, las gentes de Tierra Santa hicieron una pregunta a sus guías que continúa resonando en nuestras mentes, salvo por condiciones específicas. La pregunta sigue siendo inquietantemente similar. Respecto a la paz en el mundo, nuestros antepasados preguntaron, ¿cómo, entonces, podemos traer paz a nuestros hermanos? Pues queremos que todos los hijos de los hombres compartan las bendiciones del ángel de la paz. Los maestros esenios respondieron ilustrando el papel del pensamiento, del sentimiento y de la poderosa naturaleza de la oración. Sus palabras, desafiando nuestra lógica actual, nos recuerdan que la paz es algo más que la simple ausencia de agresión o de guerra. La paz trasciende el término de un conflicto o una declaración política. Aunque puede que forcemos el aspecto externo de la paz sobre un pueblo o una nación, es el pensamiento subyacente el que se has de cambiar para crear una paz auténtica y duradera. Los maestros esenios, en palabras que, sorprendentemente, suenan muy similares a las budistas y cristianas, respondieron que 3 son las moradas del Hijo del Hombre: su cuerpo, sus pensamientos y sus sentimientos. Primero el Hijo del Hombre deberá hallar la paz en su propio cuerpo, luego el Hijo del Hombre deberá buscarla en sus pensamientos, por último buscará en sus sentimientos. 3 Los antepasados nos ofrecieron una elocuente visión de uniforme de pensar que nos permite redefinir lo que hemos experimentado fuera recurriendo a aquello en lo que nos hemos convertido interiormente. Una escuela de medicina, similar en algunos aspectos al sistema de la práctica sanitaria occidental, aporta un cambio al atacar la enfermedad misma. Según este sistema se eliminan los cuerpos extraños mediante medicamentos, o se extirpan quirúrgica*mente los órganos y tejidos que parecen enfermos. Otra escuela de pensamiento trasciende la expresión externa del aspecto de nuestro cuerpo y va en busca de los factores subyacentes que pueden ser la causa de ese estado, donde las fuerzas invisibles del pensamiento, el sentimiento y la emoción se convierten en el plano que nos ayudará a comprender y cambiar las situaciones de nuestra vida que ya no nos sirven. Para cambiar las condiciones del mundo exterior, se nos invita a que primero las transmutemos desde dentro. Cuando lo hacemos, las nuevas condiciones de salud o de paz se proyectan en el mundo que nos rodea. Esto es esencial en el pasaje esenio que he citado para aportar paz a nuestros seres queridos.
primero hemos de convertirnos en esa paz. En el lenguaje de su tiempo, los autores de los manuscritos del Mar Muerto incluso nos ofrecen revelaciones de la tecnología que facilita esta sanadora cualidad de la paz, se ha de producir en nuestros pensamientos, sentimientos y cuerpos. Qué poderoso concepto y cuánta fuerza transmite. Cuando comparto en grupo los pasajes de los esenios, observo las caras de las personas desde mi ventajosa situación en la parte frontal del aula. Al principio el cambio se produce lentamente, mientras unas personas sencillamente anotan las palabras en sus cuadernos con pocas muestras de emoción. Otras se entusiasman e inmediatamente captan el significado de las antiguas enseñanzas. Al confirmar ideas actuales con los manuscritos que nos legaron aquellos que siguieron el mismo camino y que buscaban las mismas confirmaciones hace 2000 años, se produce algo mágico. A través de sus visiones, los esenios ancianos diferenciaban claramente entre emoción, pensamiento y sentimiento. Aunque el pensamiento y la emoción estén íntimamente relacionados, primero han de ser considerados aparte, y luego fundirse en una unión de sentimiento que se convierte en el lenguaje de creación silencioso. Las descripciones siguientes de cada experiencia son consignas que nos conducen al núcleo de nuestro perdido modo de orar. Emoción. La emoción se puede considerar como la fuente de poder que nos guía hacia adelante en nuestras metas en la vida. Mediante la energía de nuestra emoción alimentamos nuestros pensamientos para hacerlos realidad. Sin embargo, este poder de la emoción por sí solo puede desperdigarse y perder el rumbo. El pensamiento confiere una dirección a nuestras emociones, y éstas inyectan vida en la imagen producida por nuestros pensamientos. Las tradiciones antiguas sugieren que somos capaces de tener dos emociones primarias. Quizá para ser más exactos, podríamos decir que a lo largo de nuestras vidas experimentamos varias condiciones que se resuelven en una sola emoción. El amor es un extremo de esas condiciones. Cualquier cosa que creamos que se opone al amor es el segundo extremo, con frecuencia definido como miedo. La calidad de nuestra emoción determina cómo se expresará esta. La emoción, unas veces fluyendo y otras alojada en los tejidos de nuestro cuerpo, está íntimamente relacionada con el deseo, que es la fuerza que conduce a nuestra imaginación a una resolución. Pensamiento. El pensamiento se puede considerar como el sistema de guía que dirige nuestra emoción. La imagen o la idea creada por nuestro pensamiento es la que determina hacia dónde se dirige nuestra atención o emoción. El pensamiento está íntimamente relacionado con la imaginación. Sorprendentemente, para muchas personas, el pensamiento por sí solo no tiene mucha energía. Es solo una posibilidad sin energía que le dé vida. Es la belleza del pensamiento puro. Ante la ausencia de emoción, no hay poder que pueda hacer realidad nuestros pensamientos. Nuestro don del pensamiento carente de emoción es el que nos permite modelar y simular las posibilidades de la vida sin riesgo, sin crear temor o caos en nuestras vidas. Es solo con nuestro amor o miedo hacia los objetos de nuestros pensamientos como infundimos vida a las creaciones de nuestra imaginación. Sentimiento. El sentimiento solo puede existir cuando hay pensamiento y emoción, puesto que representa la unión de los dos. Cuando sentimos, estamos experimentando el deseo de nuestra emoción fusionada con la imaginación de nuestros pensamientos. El sentimiento es la clave de la oración, al igual que nuestro mundo de los sentimientos lo es para la creación. Cuando atraemos o repelemos a otras personas, situaciones y condiciones que encontramos en nuestra experiencia, quizá deberíamos observar nuestros sentimientos para comprender la razón. Por definición, para tener un sentimiento, en primer lugar hemos de tener un pensamiento y una emoción. El reto para desarrollar nuestro nivel más elevado de dominio personal es reconocer qué pensamientos y emociones representan nuestros sentimientos. De estas simples y hasta quizá demasiado simplificadas definiciones, es evidente por qué es imposible pensar sin más en experiencias aterradoras y dolorosas. El pensamiento solo es un componente de nuestra experiencia. Ver en nuestra mente los posibles resultados. El dolor, sin embargo, es un sentimiento. El producto de nuestro pensamiento alimentado por el amor o el odio hacia lo que nuestra mente cree que ha ocurrido. Los maestros esenios, con esta fórmula, nos invitan a sanar los recuerdos de nuestras experiencias más dolorosas cambiando la emoción de la propia experiencia. Como antigua base para el axioma moderno, la energía sigue a la atención. Una parábola concisa del perdido evangelio que describe este concepto: quien quiera proteger su vida, acabará perdiéndola. Estas engañosas y breves palabras explican por qué a veces atraemos a nuestras vidas experiencias que son las últimas que habríamos deseado tener. En este ejemplo,
mientras nos preparamos y defendemos contra todas las posibilidades y situaciones en las que podríamos perder nuestras vidas. El modelo sugiere que en realidad estamos llevando la atención a esa misma experiencia que estamos intentando evitar. Al no querer, creamos la condición que permite que suceda. En lugar de centrar nuestra atención en lo que no queremos, es mucho mejor identificamos con lo que queremos traer a nuestras vidas y vivir con esa perspectiva. Justamente las afirmaciones proporcionan un maravilloso ejemplo de este principio. Últimamente, las afirmaciones se han hecho muy populares entre los seguidores de algunas enseñanzas esotéricas y espirituales. En estas tradiciones se sugiere que al afirmar, muchas veces al día, las cosas que elegimos experimentar en nuestra vida, estas llegan a suceder. En general, cuanto menos complicada sea la afirmación, más claro será el efecto. Las palabras de nuestras afirmaciones con frecuencia reflejan un deseo de cambio en la vida, como por ejemplo, mi pareja perfecta se está manifestando para mí en este momento, o estoy desbordante ahora y en todas las manifestaciones futuras. Conozco personas que llevan sus afirmaciones hasta el grado de convertirlas en una disciplina formal. Empiezan a prepararse en el aseo con notas pegadas alrededor del espejo, recordándose las afirmaciones. Cuando cogen el coche para ir al trabajo por la mañana, pegan las notas en el salpicadero y se las cuelgan en los retrovisores. En el trabajo en su despacho las pegan en la mesa, en el tablón de notas y en la pantalla del ordenador. Cada nota es como un recordatorio de esas cosas que han elegido cambiar o traer a sus vidas. Es evidente que a algunas personas las afirmaciones les han abierto poderosas puertas. Por primera vez, las personas han empezado a sentirse dueñas y responsables de las cosas que les pasan en la vida. A algunas personas las afirmaciones les han funcionado. Sin embargo, a otras muchas no. Tras meses de innumerables repeticiones de recordatorios creativos sin resultado alguno, sencillamente han dejado de repetir las afirmaciones. Nuestro antiguo modelo de pensamiento, emoción y sentimiento podría ayudar a esas personas a comprender lo que ha sucedido o lo que no ha sucedido. Cuando la oración no funciona, no hace mucho hice una encuesta informal entre los participantes de mis seminarios respecto a la oración. Utilicé los resultados para proporcionar un ejemplo actual de la naturaleza de la oración en ese tipo de audiencia en particular. Cada encuesta empezaba con la pregunta, ¿cuándo rezas? ¿Qué pides? Me puse un tablón con las hojas y delante de él iba registrando los múltiples y variados escenarios que habían descrito los miembros de cada grupo. Después de 6 meses de estas encuestas informales, de públicos que eran una muestra representativa de distintos estratos sociales, étnicos, geográficos y de edad, pude definir 4 propósitos para orar, para conseguir más dinero, un trabajo mejor, tener buena salud y mejorar las relaciones. Justamente en este orden, orar por pensamiento, sentimiento, emoción. 1. Más dinero. 2. Un trabajo mejor. 3. Buena salud. 4. Mejorar las relaciones al aplicar nuestro modelo de oración como pensamiento, sentimiento y emoción. Podemos averiguar por qué funcionan nuestras oraciones y qué sucede cuando no es así. Por ejemplo, a la cabeza de la lista, lo más normal era rezar por dinero. Si queremos rezar para conseguir más dinero, primero hemos de ser conscientes de cuánto dinero tenemos. Si rellenamos los espacios en blanco a medida que nos desplazamos por la tabla hacia la derecha, obtendremos una visión sobre la cualidad de dichas percepciones. Cuando pedí a los asistentes que piden más dinero en sus oraciones que describieran sus pensamientos sobre él, las respuestas me llegaban desde todas las direcciones de la sala, como cabía esperar. Eran bastante similares. Frases como, no tengo bastante, necesito más, y, se me está acabando, eran bastante frecuentes. Enseguida apunté las palabras que correspondían al apartado, pensamiento. Antes hemos identificado el pensamiento como nuestro sistema de guía, el programa direccional para la energía que movemos en el mundo. Sin ese poder que alimenta a nuestro pensamiento, este podría existir indefinidamente como una posibilidad en nuestra mente. El potencial del pensamiento sin la energía que lo alimenta, es lo que conocemos como deseo. Para que nuestro pensamiento tenga fuerza, hemos de infundirle energía. Quizás esta sea la respuesta a por qué nuestras oraciones a veces parecen no tener respuesta. Cuando no está el poder que da vida a nuestras afirmaciones, estas pueden existir indefinidamente como un potencial, como deseos bien intencionados. Es nuestro don de la emoción el que confiere poder a la posibilidad de nuestro deseo. Al reconocer que podemos elegir amor o miedo como la emoción que alimenta a nuestro pensamiento,
Es más frecuente que basemos nuestra necesidad en el segundo. Cuando decimos que necesitamos más o que se nos está acabando, generalmente la emoción que está detrás de estas afirmaciones es el miedo. Aún reconociendo que puede haber excepciones, he colocado la palabra miedo a la cabeza de la categoría emoción en nuestra tabla. Con estos elementos de la oración aparentemente simples, adquirimos una claridad tremenda acerca del mecanismo de cómo y por qué nuestras oraciones funcionan en el modo en que lo hacen. Con los resultados de esta tabla delante, planteo la siguiente pregunta: cuando unimos la emoción del miedo con el pensamiento de no tengo suficiente, ¿qué sentimiento obtenemos? La respuesta suele ser el silencio. No me sorprende, porque el sentimiento es distinto para todos. La palabra que utilizamos para describir el sentimiento no es importante. Lo que importa es el sentimiento. Venga, les vuelvo a preguntar. ¿Cómo os sentís cuando pensáis que no tenéis dinero y experimentáis la emoción del miedo? Uf, oigo exclamar desde algunas partes de la sala. Fatal, dice alguien. Justamente, respondo yo. Ahí es precisamente a donde quiero llegar. A través de nuestros sentimientos, de la unión invisible de pensamiento y emoción, escogemos las situaciones que condicionan nuestra vida. Cuando imaginamos un resultado con el ojo de nuestra mente y somos conscientes de la emoción que lo está alimentando, forjamos el sentimiento. Para comprender lo que hemos creado, basta con mirar el mundo que nos rodea. ¿Cómo vamos a crear dinero, relaciones y salud si los sentimientos que alimentan a nuestra creación son fatal y los sentimientos de desvalorización alimentan precisamente la creación de esa experiencia contraria a la que deseamos tener en nuestra vida? El sentimiento de falta de autoestima. Casi todas las personas presentes ya han escuchado los principios del ejercicio. Quizá lo que les resulte nuevo sea la oportunidad de poder comprender qué es lo que les había sucedido en el pasado cuando rezaban. Ahí es donde empieza nuestra sanación. Al repasar juntos estos ejercicios, en menos de 10 minutos, con la ayuda de un sencillo tablón para colgar hojas, es posible ilustrar el mecanismo de lo que puede que sea el poder más grande de la creación. Es la dicha que surge de recordar nuestro poder para traer bienestar, abundancia, salud, seguridad y felicidad a nuestras vidas, que se había perdido en Occidente hace 1500 años. Además de identificar cómo funciona nuestra tecnología interna de la oración, también tenemos que cambiar los elementos de nuestra oración para que nos sirvan mejor en el futuro. Tras decir esto, inmediatamente se establece esta comprensión entre los participantes. Oigo un suspiro, luego otro y otro, cada uno acentuado con brotes de risitas nerviosas, quizás en un esfuerzo para disipar la intensidad del momento. Al mirar los rostros de los asistentes, tengo el privilegio de contemplar el inicio del milagro. El caldo de la CREACION con los años. He aprendido muchas cosas de las personas que he conocido en distintos lugares. Aunque cada grupo de participantes es único, hay aspectos universales que conectan a cada grupo de cada ciudad con la experiencia común de formar una sola familia. Hacer una pregunta es uno de esos aspectos. Hay personas que se arman de valor para hacer una pregunta, mientras que otras, que se encuentran en el mismo lugar y se están preguntando lo mismo, no lo expresen. Algunas personas puede que sean conscientes de su pregunta, pero se sienten cohibidas para exponerla delante de un grupo. Otras, hasta que no la oyen en boca de otro, no dicen, sí, yo me estaba preguntando lo mismo. Yo disfruto con esos momentos. Nuestros grandes momentos de comunicación se producen cuando hay la oportunidad de interactuar y aclarar cosas entre todos. En una de las primeras oportunidades que tuve de presentar los conceptos de la oración en un taller, un señor que estaba sentado en las primeras filas, lanzó un suspiro que todo el mundo pudo oír. Sin duda consiguió acaparar mi atención. Al mirarle, vi una expresión de inseguridad en su rostro. Busqué un modo de reconocer la frustración del hombre sin mirarle directamente, y quizá con ello hacerlo sentirse molesto. Me dirigí entonces al público y dije, ¿hay alguna pregunta? El hombre del suspiro aprovechó inmediatamente la oportunidad. Era un hombre de unos 35 años. Y tenía un codo apoyado sobre la mesa que compartía con los demás de su fila. Apoyaba informalmente la barbilla en su mano abierta situada debajo de la mandíbula. Mientras me dirigía hacia él para escuchar su pregunta, colocó su lápiz sobre la mesa cerca de su cuaderno de notas. Miré rápidamente la página que tenía delante. Estaba llena de notas, diagramas y garabatos. Pude ver que este hombre había estado ocupado. Comenzó a hablar con otro gran suspiro.
Ya he oído esto antes, dijo, manteniendo la barbilla apoyada en su mano. Llevo muchos años en el camino, y he estado con muchos maestros. De un modo u otro, todos han dicho lo mismo. Lo que está diciendo no es nada nuevo. Sin embargo, ha habido algo en lo que nunca había caído en la cuenta hasta ahora. ¿De qué modo nuestros sentimientos internos pueden tener algún efecto sobre lo que sucede en el mundo exterior? Recordé la conversación que había tenido meses antes con mi madre. La idea de que el componente sutil del pensamiento, sentimiento y emoción pudiera tener algún efecto sobre el mundo físico de moléculas, átomos y células era un misterio para mi madre, al igual que para ese señor. Empecé con una explicación que he usado como una analogía en muchas ocasiones con el paso de los años. Procede de un experimento que recuerdo haber realizado en una fase temprana de mi vida para probarme los principios de los que estábamos hablando. El caldo de la creación existe como un estado de posibilidades. Empecé. Todos los componentes para cualquier cosa que podamos llegar a concebir, incluyendo la propia vida, existen en ese estado de posibilidad. Aunque allí están los componentes para formarlas, no hay ningún desencadenante que las empuje a moverse. Esta idea es muy similar a hacer una barra de caramelo de colores con una jarra de agua a la que le hemos añadido mucho azúcar. Podemos añadir muchas cucharadas de azúcar en el agua y ver cómo se disuelve y desaparece. Aunque ya no vemos el azúcar, sabemos que hay varias cucharadas en esa agua. El azúcar permanece en el mismo estado, invisible, hasta que llega algo que cambia las condiciones del agua. A eso lo llamamos catalizador. Algo que desencadena una nueva oportunidad para que el agua y el azúcar interactúen. El desencadenante puede ser algo tan simple como colocar una cuerda de fibra en el agua. Cuando el agua impregnada de azúcar se absorbe en la cuerda, se evapora y se separa del azúcar. Al no haber agua, el azúcar se cristaliza en una nueva expresión de sí mismo, en los diminutos cristales que siguen las leyes del aire más que las del agua. Diferentes temperaturas y presiones representan distintas leyes y producen cristales diferentes. Cuando creamos sentimientos sobre las cosas que queremos experimentar en el mundo, estos son como la cuerda en la solución de azúcar. Entre las posibilidades de la creación colocamos una imagen de sentimientos, con la energía suficiente para hacer realidad una nueva posibilidad. Sin embargo, la clave de este sistema es que la creación devuelve precisamente lo que nos ha mostrado nuestra imagen. La imagen le dice al caldo creativo donde hemos puesto nuestra atención. La emoción que asociamos a nuestra imagen atrae la posibilidad de la misma. Cuando no queremos algo, una emoción que se basa en el miedo, nuestro miedo está aumentando eso que no queremos. Estas leyes nos invitan a robustecer nuestras elecciones centrándonos en las experiencias positivas que hemos elegido más que preparándonos para las cosas negativas que no deseamos. La creación simplemente produce la consecuencia de nuestro sentimiento, perpetuando aquello que hemos imaginado. Este es el antiguo secreto de un modo olvidado de oración, algo que se perdió en el siglo IV. Vi el cambio de expresión en la cara del hombre, en cuestión de segundos. Este sencillo experimento, que hoy en día se realiza en potes de mayonesa expuestos a la luz solar en innumerables alféizares de ventanas de incontables aulas alrededor del mundo, explicaba una posibilidad que le había desconcertado durante años. ¿Cómo oramos? Tras el ejercicio de afirmaciones y oración, pregunté a los participantes si sentían que sus oraciones en el pasado habían tenido respuesta. Al principio hubo silencio, dudaban en responder. Poco a poco la gente empezó a levantar la mano para decir, no, o, solo a veces. Estas personas me estaban diciendo que para las categorías de la oración concernientes al dinero, trabajo, relaciones y maestros, muchos sentían que sus ruegos no habían sido escuchados. Mi siguiente pregunta fue, ¿por qué? ¿A dónde recurrimos para comprender la sofisticada tecnología de la oración y cómo la aplicamos a nuestras vidas? Los investigadores de la oración, por razones de estudio, dividen las múltiples aplicaciones y métodos de oración utilizados en Occidente en grandes categorías. Por ejemplo, Margaret Paloma, profesora de sociología en la Universidad de Akron, Ohio, identifica 4 clases o modos, que describo a continuación. Oración coloquial: nos comunicamos con Dios con nuestras propias palabras, describiendo informalmente nuestros problemas o dando las gracias por las bendiciones que recibimos en nuestras vidas. Amado Dios, por favor, permite por esta vez que mi coche llegue a la gasolinera que está en la próxima salida de la autopista. Te prometo que nunca volveré a dejar que se me acabe la gasolina.
Oración de petición. En este tipo de oración pedimos nuestro bien a las fuerzas creativas de nuestro mundo para obtener cosas o resultados específicos. La oración de petición puede ser formal o con nuestras propias palabras. Poderosa presencia yo soy. Reclamo mi derecho a sanar. Oración ritualista. Aquí repetimos una secuencia determinada de palabras, quizás en ocasiones especiales o en momentos concretos. Las oraciones antes de irse a dormir, como el con Dios me acuesto, o el Señor, bendice los alimentos que vamos a tomar, antes de las comidas, son ejemplos por todos conocidos. Oración meditativa. Una oración meditativa es la que trasciende las palabras. En meditación estamos en silencio, quietos, abiertos y conscientes de la presencia de las fuerzas creativas dentro de nuestros mundos y nuestros cuerpos. En nuestra quietud, dejamos que la creación se exprese a través de nosotros en ese momento. Para muchas personas, la práctica de la meditación va más allá de la oración, en el sentido más estricto de la palabra. Si la meditación implica un pensamiento, un sentimiento y una emoción, puede ser definida como meditación y oración. Los 4 modos descritos, utilizados individualmente o combinados, constituyen el grueso de las modalidades de oración que se emplean en Occidente. En mi experiencia de las tradiciones indígenas o esotéricas, siempre ha habido referencias a un modo de oración que nunca ha parecido encajar en ninguna de estas categorías. Los viajes a algunos de los lugares más sagrados de la tierra me han revelado un modo de oración que está reservado para los iniciados y los estudiantes serios de temas espirituales. Las paredes de los templos de Egipto, las costumbres de los amerindios del norte y los curanderos de las montañas de Perú me han enseñado una forma de oración que no parece ser conocida en las tradiciones occidentales. ¿Es posible que exista un 5º modo que nos permita fusionar nuestros pensamientos, sentimientos y emociones en una única y potente fuerza de creación? Además, ¿es esta la fuerza que abre directamente la puerta a los procesos de sanación en nuestro cuerpo y en el mundo? Tanto los textos antiguos como los estudios modernos nos dan a entender que así es. Los ejemplos del cáncer curado, de la desaparición de la herida del cuello, la compresión del tiempo en el desierto del Sinaí y la misteriosa contraorden del bombardeo de Irak nos ofrecen pistas sobre el secreto que envuelve a nuestro olvidado método de oración. Gracias a nuestra nueva comprensión del tiempo y de los puntos de elección, la física cuántica considera la posibilidad de cada uno de estos aparentes milagros como productos que ya existen. El secreto de nuestro olvidado método de oración es cambiar nuestra visión de la vida, sintiendo que el milagro ya se ha producido y que nuestras oraciones ya han sido escuchadas. Los pueblos indígenas del mundo comparten el recuerdo de esta oración en sus textos más sagrados y en sus tradiciones más antiguas. Ahora tenemos la oportunidad de atraer esta sabiduría a nuestras vidas en forma de oraciones de gratitud por lo que ya tenemos, en lugar de pedir para que nuestras oraciones sean escuchadas. La oración de DAV y de estiré la mano por encima del hombro para alcanzar una botella de agua fresca de mi mochila. Eran solo las 11 de la mañana y el alto sol del desierto ya había penetrado el grueso nylon, eliminando cualquier resquicio de frescor de la botella. Durante semanas nos habían estado avisando de que estaban prohibidas las fogatas y quemar basuras. Incluso lanzar un cigarrillo desde la ventana de un vehículo en marcha podía suponer una cuantiosa multa. Este era el 3er año de sequía en el desierto del sudoeste de Estados Unidos. Aunque era una época de climas extremos en todas partes, parecía que las montañas del norte de Nuevo México estaban especialmente afectadas. Las pistas de esquí no habían abierto ese año, y el Río Grande se había reducido a un hilo antes de fusionarse con el Río Rojo cerca de Questa. Al coger la reblandecida botella de plástico para abrirla, se me derramó un poco de agua alrededor del tapón. Observé fascinado cómo el agua salpicaba el suelo. La superficie estaba tan reseca que las gotas se fusionaban formando un charquito antes de rodar al interior de una pequeña depresión cercana. Incluso dentro de ese hoyo superficial, no se difuminaron y absorbieron en la tierra. Para mi sorpresa, todo el charquito se evaporó en cuestión de segundos. La tierra tiene demasiada sed para beber, me dijo David suavemente desde detrás. ¿Has visto antes una sequía como esta?, le pregunté. Los ancianos dicen que hace más de 100 años que las lluvias no nos dejaban durante tanto tiempo, respondió David. Esta es la razón por la que hemos venido a este lugar, para invocar a la lluvia. Hacía años que conocía a David. De hecho, desde antes de trasladarme al elevado desierto del norte de Santa Fe, los dos habíamos emprendido un viaje sagrado alejándonos de nuestros hogares, familias y seres queridos.
Su gente llamaba a estos viajes la búsqueda de la visión. Para mí suponía la oportunidad de escaparme de mis compromisos corporativos y estar en contacto con la tierra durante mi etapa periódica de reflexión sobre mi propósito y rumbo en la vida. A los 5 meses de habernos conocido, me fui a vivir a las montañas que había visitado para estar en soledad. Aunque David y yo rara vez nos veíamos, cuando lo hacíamos era como si hubiéramos estado hablando el día anterior. Nunca había ninguna sensación de extrañeza o necesidad de disculparnos por nuestra falta de contacto. Los dos sabíamos que teníamos que dar prioridad a las cosas de nuestra vida que nos exigían nuestra atención. En ese momento estábamos juntos, compartiendo una tórrida mañana de verano en el desierto. Tras un largo trago de mi botella caliente, me levanté y empecé a caminar hacia David. Él estaba a unos 20 pasos por delante, le seguía por un camino invisible que solo él podía ver. Nuestra marcha se hacía más rápida a medida que nos abríamos paso por densos matorrales de salvia y chamico que llegaban a la altura de las rodillas. Miré el suelo que tenía delante. Cada uno de mis pasos levantaba una pequeña nube de polvo que desaparecía en la tórrida y seca brisa. Detrás no quedaba ni rastro del camino que estábamos creando. David sabía exactamente a dónde íbamos. Era un lugar conocido por su familia y antepasados durante muchas generaciones. Año tras año acudían a ese lugar en busca de la visión, para realizar sus ritos de paso, y en ocasiones especiales como hoy. Allí, dijo David, miré hacia donde estaba apuntando. Tenía el mismo aspecto que los otros miles de hectáreas de salvia, junípero y pino que nos rodeaban en el valle. ¿Dónde? Pregunté. Allí, donde cambia la tierra, respondió David. Miré detenidamente, estudiando el paisaje. Revisé la parte superior de la vegetación. Mis ojos buscaban irregularidades en el espacio y en el color. De pronto saltó a la vista, como una imagen oculta en uno de esos gráficos tridimensionales que disfrazan una imagen entre los puntos. Miré más de cerca y vi que las puntas de los arbustos de salvia tenían una distribución diferente. Al dirigirnos hacia la aparente anomalía, pude ver algo en el suelo, algo grande e inesperado. Me detuve para colocarme a la sombra que creaba mi propio cuerpo. Y entonces pude ver una serie de piedras, hermosas y de todo tipo, organizadas para formar perfectas líneas y círculos geométricos. Cada piedra estaba exactamente situada, revelando la precisión con la que las antiguas manos las habían colocado cientos de años antes. ¿Qué es este lugar?, le pregunté a David. ¿Por qué está aquí, en medio de la nada? Esta es la razón por la que hemos venido, dijo riendo por esto. Lo que tú llamas nada, es por lo que estamos aquí. Hoy solo estamos tú y yo, la tierra, el cielo y nuestro Creador. Eso es todo. Aquí no hay nada más. Hoy nos pondremos en contacto con las fuerzas invisibles de este mundo. Hablaremos con la Madre Tierra, con el Padre Cielo y con los mensajeros que están entre medio. Hoy rezaremos lluvia, dijo David. Siempre me sorprende la rapidez con la que los viejos recuerdos pueden inundar el presente, al igual que me sorprende lo pronto que se desvanecen. Al momento, mi mente buscó las imágenes de lo que esperaba que iba a suceder a continuación. Recordé las escenas de oración que me eran familiares. Recordaba haber ido a los pueblos vecinos y ver a los nativos ataviados con prendas de su tierra. Recuerdo haberlos estudiado mientras se movían rítmicamente al son de los mazos de madera con los que percutían los tambores de cuero de alce tensados sobre marcos de pino. Sin embargo, ningún recuerdo de mi mente podía prepararme para lo que iba a presenciar. El círculo de piedra es una rueda de medicina, me explicó David, que nosotros recordemos. Siempre ha estado aquí. La rueda no tiene poder en sí misma. Sirve como objeto de concentración para invocar la oración. Puedes verlo como un mapa de carreteras. Yo debía de haber puesto cara de perplejidad, por lo que David se adelantó a mi pregunta y la respondió antes de que hubiera acabado de formularla en mi mente. Un mapa entre los seres humanos y las fuerzas de este mundo, dijo respondiendo a la pregunta que todavía no había formulado. El mapa fue creado aquí, porque en este lugar las pieles de ambos mundos son muy finas. Cuando yo era un niño me enseñaron el lenguaje de este mapa. Hoy recorreré un antiguo camino que conduce a otros mundos. Desde esos mundos, hablaré con las fuerzas de esta tierra, para hacer lo que hemos venido a hacer. Invitar a la lluvia. Observé cómo David se sacaba los zapatos. Hasta la forma en que se desataba los lazos de sus viejas botas de trabajo era una oración, metódica, intencionada y sagrada. Con sus pies descalzos sobre la tierra, se dio la vuelta y se apartó de mí en dirección al círculo. Sin emitir sonido alguno recorría su camino alrededor de la rueda,
con sumo cuidado para respetar la colocación de cada una de las piedras, con veneración hacia sus antepasados. Colocó sus desnudos pies sobre la tierra agrietada. En cada paso, los dedos de sus pies se acercaban a menos de 1 centímetro de las piedras exteriores. Ni una sola vez las tocó. Cada piedra se quedó justo en el mismo sitio donde otras manos, de una generación hace mucho tiempo desaparecida, las habían colocado. Mientras circundaba el contorno más lejano del círculo, David se giró, permitiéndome ver su rostro. Para mi sorpresa, sus ojos estaban cerrados. Habían estado así todo el tiempo. Estaba venerando una a una la posición de cada piedra blanca y redonda, sintiéndolas mediante la posición de sus pies. David regresó al lugar más cercano a mí y colocó sus manos en posición de oración delante de su cara. Su respiración era casi imperceptible. Parecía no enterarse del calor del sol del mediodía. Tras unos breves segundos en esta posición, respiró profundamente, relajó la postura y se giró hacia mí. Vámonos. Aquí ya hemos terminado, dijo mirándome directamente. ¿Ya? Pregunté un poco sorprendido. Parecía como si acabáramos de llegar. Pensé que íbamos a rezar para invocar a la lluvia. David se sentó en el suelo para ponerse de nuevo los zapatos. Me miró y sonrió. No. Yo te dije que rezaría lluvia, respondió. Si hubiera rezado para invocar a la lluvia, nunca podría suceder. Por la tarde cambió el tiempo. La lluvia empezó de repente, con unos pocos sonidos sordos sobre la tierra que estaba en dirección a las montañas del este. En cuestión de minutos las gotas se fueron haciendo más grandes y más frecuentes, hasta que se declaró una tormenta con todas las de la ley. Enormes nubes negras cubrían el valle, oscureciendo las montañas de Colorado por el norte durante el resto de la tarde. El agua se acumulaba con tanta rapidez que la tierra no la podía absorber, y al cabo de poco tiempo empezaron los temores a las inundaciones. Miré los 18 kilómetros de salvia que había entre donde me encontraba yo y la cadena montañosa al este. El valle parecía un inmenso lago. A última hora de la tarde, miré la previsión meteorológica de las estaciones locales. Aunque no estaba sorprendido, recuerdo haber sentido admiración mientras los mapas del tiempo coloreados parpadeaban en la pantalla. Las flechas animadas indicaban el típico patrón de aire frío y húmedo que descendía formando un ángulo desde la región noroeste del Pacífico. Atravesaba Utah y entraba en Colorado, como solía hacer en los meses de verano. Luego, inexplicablemente, la corriente cambió su curso e hizo algo excepcional. Observaba, sorprendido, cómo la masa de aire se adentraba con precisión en el sur de Colorado y norte de Nuevo México antes de formar un cerrado bucle para cambiar de dirección y regresar al norte, reanudando su camino a través de la región central. Con ese descenso se convertía en un frente de baja presión y aire frío que se mezclaría con el aire caliente y húmedo que ascendía del Golfo de México. La receta perfecta para la lluvia. Por las previsiones del tiempo, parecía que iba a llover y bastante. Llamé a David a la mañana siguiente. ¡Qué desastre!, exclamé. Las carreteras han desaparecido. Las casas y los campos están inundados. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo explicas toda esta lluvia? La voz al otro lado de la línea permaneció en silencio durante unos segundos. Ese es el problema, dijo David. Esta es la parte de la oración que todavía no he comprendido. A la mañana siguiente, la tierra ya estaba lo bastante húmeda para aceptar más agua. Me monté en el coche y atravesé varios pueblos en dirección a la ciudad más cercana. La gente estaba extasiada contemplando la lluvia. Los niños jugaban en el barro. Los granjeros estaban en las ferreterías y tiendas de ultramarinos, ocupándose de sus negocios de ganadería y agricultura. Las cosechas habían sufrido un daño mínimo. El ganado tenía agua en sus estanques y parecía como si el norte de Nuevo México hubiera superado la tristeza de la sequía, al menos en lo que quedaba de verano. Gratitud, respirar la vida en nuestras oracions. La historia de David ilustra perfectamente el funcionamiento interno de un modo de oración olvidado por nuestra cultura hace casi 2000 años. Tras su breve ceremonia dentro del círculo de la medicina, David me había mirado y dicho simplemente, vámonos. Aquí ya hemos terminado nuestro trabajo. El resto del tiempo que estuve con David ese día, ahora tiene mucho más sentido e importancia. Ya sé lo que significaba la respuesta de David, he venido a rezar lluvia. El resto de la historia quizás sea mejor contarla con sus propias palabras. Cuando era joven, dijo, nuestros mayores me transmitieron el secreto de la oración. El secreto es que cuando pedimos algo, estamos reconociendo que no lo tenemos. Seguir pidiendo solo aumenta el poder de lo que nunca sucederá.
El camino entre el ser humano y las fuerzas de este mundo empiezan en nuestro corazón. Es allí donde nuestro mundo de los sentimientos se une con el de nuestros pensamientos. En mi oración, empecé con un sentimiento de gratitud por todo lo que existe y por todo lo que ha sucedido. Di gracias al viento del desierto, al calor y a la sequía, pues hasta ahora así es como ha sido. No es bueno, no es malo, ha sido nuestra medicina. Luego he escogido otra medicina. Empecé a sentir lluvia. Sentí la lluvia cayendo sobre mi cuerpo, de pie en el círculo de piedra. Imaginé que estaba en la plaza de nuestro pueblo, descalzo bajo la lluvia. Sentí la sensación de la tierra húmeda que resumaba entre los dedos de mis pies. Olí el olor de la lluvia en las paredes de paja y barro de las casas de nuestro pueblo después de las tormentas. Sentí la sensación de caminar por los campos de maíz que crecía hasta la altura de mi pecho debido a la generosidad de las lluvias. Los ancianos nos recuerdan que así es como elegimos nuestro camino en este mundo. Primero hemos de tener el sentimiento de lo que deseamos experimentar. Así es como plantamos las semillas para un nuevo camino. De ahí en adelante, prosiguió David, nuestra oración se convierte en una acción de gracias. ¿Gracias? ¿Quieres decir gracias por lo que hemos creado? No, no por lo que hemos creado, respondió David, la creación ya está completa. Nuestra oración se convierte en una oración de gracias por la oportunidad de elegir qué creación vamos a experimentar. Mediante nuestro agradecimiento, veneramos todas las posibilidades y atraemos a nuestro mundo aquellas que deseamos. De este modo, con las palabras de su pueblo, David había compartido conmigo el secreto de entrar en comunión con las fuerzas de nuestro mundo y nuestros cuerpos. Aunque había escuchado y comprendido lo que me había dicho, sus palabras todavía son más significativas para mí hoy en día.